Ah, sí, solo que la luz es una porca. No, no importa. Mira cómo se ve. No se ve. Hola. Ah, política. No, genial, sí se ve. Ah, excelente. Sí se mira. Ah, excelente, graba y genial. Buenas noches. No sé si se mira. Sí, se ve. ¿Lo estás viendo ahí? ¿Bien? Ok, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. El propósito de grabar estos videos es conversar. Es un experimento, ojalá continúe a lo largo de los días, de las semanas o cada vez que el presidente haga algo estúpido. Quiere decir que vamos a grabar todos los días. No, con alguna frecuencia. En Guatemala hay muchos asuntos de los cuales conversar. Muchos. Ayer o anteayer, el sábado fue, eh, hice circular un pequeño video para más o menos explicar un pequeño ejemplo de lo mucho que importa la ley por la diferencia que existe entre algunas leyes que deberían estar concordadas. Y puse como ejemplo la diferencia que existe entre la edad matrimonial y la edad de consentimiento sexual. Es un problema en Guatemala. Alguien por ahí me escribió sugiriendo que fundamentara legalmente lo que estaba diciendo porque es bueno citar cuál es el texto de la ley donde yo me estoy basando para decir lo que estoy diciendo. Y por eso he traído estas dos cosas, ¿no? Código penal, el código penal y el código civil. Las leyes en Guatemala y en cualquier parte del mundo contienen básicamente limitaciones a la conducta humana. Ese es básicamente el espíritu de la ley. Si la ley no existiera, todos podríamos hacer lo que se nos roncara, lo que nos diera la gana, y viviríamos en una perpetua anarquía, mucho más profunda de la que ya vivimos en la actualidad. De esa cuenta es necesario que los estados tengan leyes para imponer límites a la conducta. ¿Cómo es que el Estado impone límites a la conducta? A través de leyes mercantiles, digamos, para que las empresas tengan algunas limitaciones para no acumular, digamos, los productos y venderlos al precio que quieran, sino motivando, por ejemplo, la libre competencia, leyes mercantiles. Y hay leyes de distinta naturaleza, están las leyes civiles, están las leyes penales. De la ley en general hablaremos en otro momento. Hay que hablar mucho acerca de quién la hace, de dónde viene, cómo se la modifica. Pero el propósito de este video es ampliar lo que les conté hace un par de días, la edad de consentimiento sexual. El Código Penal, 1973. Imagino yo que Guatemala estaba peleando su clasificación a Alemania 74. Creo que no lo consiguió, ni en el 78, ni en el 82, ni en ningún mundial. Pero en 1973 el Congreso de la República promulgó esto, el Código Penal. El Código Penal es una ley que contiene básicamente el conjunto de los delitos. ¿Y qué son los delitos? Los delitos son las conductas que lesionan el bienestar de la colectividad. Los delitos son las conductas, las actitudes de las personas que ponen en peligro la convivencia social. Por eso es que los estados generalmente producen una ley que contiene la lista de los delitos, o dicho de otra forma, la lista de las conductas que no vamos a permitir y que vamos a castigar porque amenazan el bienestar de la población, amenazan
la sana convivencia, la convivencia pacífica. Por eso es que en Guatemala yo no puedo, digamos, abordar el Transmetro en la Plaza Barrios, y si yo veo que una persona tiene un celular muy lindo, lo tomo y me lo llevo. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque el Código Penal prohíbe que yo tome los bienes de otra persona sin su autorización. Eso se llama hurto. Y en otra parte del Código Penal establece que tampoco puedo usar violencia para despojar a una persona de sus pertenencias. Eso se llama robo. Esas diferencias las explicaremos después. Quiero hablar, para no perderme, acerca de la violación de la edad de consentimiento sexual. Vamos a dejar el Código Penal un ratito por aquí y hablaremos del Código Civil. El Código Civil contiene las reglas relativas, entre otras cosas, a la familia, las normas del matrimonio, la separación y el divorcio, y pues todas esas cosas de las que hablaremos en otro momento en un video muy específico. Pero quiero contarles que el Código Civil y el Código Penal están emparentados por una discordancia, por una tontería ahí, donde el Congreso de la República no las pone de acuerdo y ocasiona un problema muy grande: el matrimonio y los derechos sexuales. Esta ley es todavía más antigua que esta es de 1973, y el Código Civil, que contiene las normas relativas al matrimonio, la familia y demás, es de 1963. Es casi tan antigua como Chabelo, casi. Entonces, el Código Civil establece muchos libros, muchos apartados, que la herencia y un montón de cosas de las que no hablaremos hoy, porque hoy hablaremos básicamente del matrimonio. Y hablando del matrimonio, pues vamos a definirlo aquí. El matrimonio prescribe el artículo 78 del Código Civil. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Interesante es saber que esto de hombre y mujer es lo que impide hoy que en Guatemala sea legal el matrimonio homosexual. Es por este artículo 78. Si modificamos el artículo 78, es altamente probable que baste para permitir el matrimonio homosexual, pero eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, definido el matrimonio, el Código Civil comienza a desarrollar una serie de artículos que lo regulan. Me interesa el 81. Aptitud para contraer matrimonio. Este Código Civil está parcialmente actualizado. ¿Por qué? Porque es del año 2016 y ha habido una pequeña reforma que no lo contiene, pero para el caso me sirve este. En 1963, cuando el Código Civil surgió, el artículo 81 establecía que la edad para contraer matrimonio era de 14 años en la mujer y de 16 años para el hombre. 14 para la mujer, 16 para el hombre, con permiso de los papás, obviamente, y en el momento de tener 18 ya no era necesario el permiso. Entonces, desde 1963, y pongan atención a esto, hasta el año 2015, era legal que las niñas con 14 años cumplidos contrajeran matrimonio con autorización de sus padres. ¿Qué ocasionó esto durante esos 52 años, de 1963 al año 2015? Bueno, que muchas veces se negociaba el futuro de la niña y pues los papás se ponían de acuerdo para casarla con fulanito a cambio de algunas cabezas de ganado, de gallinas o de ovejas. Aunque ustedes no lo crean, en Guatemala sucedió y aún hay intentos de que eso siga sucediendo. Pero el punto es que desde 1963 las niñas podían casarse desde los 14 años, ¿sí? El Congreso de la República enmendó esta plana en el año 2015 y modificó el código como está, ¿verdad? Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Bueno, qué bonito, muchas gracias, Congreso. Entonces, ya las niñas ya no se pueden casar, ya no existe la posibilidad legal de que los papás fuercen o autoricen el matrimonio de una hija menor de edad. Son las mujeres las que tienen la facultad para determinar si con 18 años ya sienten que están en la capacidad de contraer matrimonio y decir sí o no, pero ya es una decisión de ellas. Entonces, una de cal para el Congreso. Bravo, muchas gracias. Ahora vamos con la de arena. El Código Penal. En el Código Penal se establece una lista de delitos que tienen que ver con los bienes y con la integridad de las personas. Hablemos de la integridad de las personas y hablemos del delito de violación.
El delito de violación está contenido en el artículo 173 de esta ley, que es de 1973. El delito de violación ha cambiado. El texto que está actualmente en la ley no es el mismo que ha estado siempre. No, ha sido modificado, particularmente en el año 2009. Actualmente, el artículo 173 del Código Penal establece lo siguiente: violación. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Vamos a repetirlo conducente. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Es decir, si yo fuerzo a alguien a tener relaciones sexuales conmigo, cometo el delito de violación y la pena es de 8 a 12 años. Pero la definición de la violación no termina allí. Hay un siguiente párrafo que establece: siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad, ojo, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Voy a repetirlo, solo lo conducente, lo importante. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad, aun cuando no medie violencia física o psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo convenzo a una niña de 13 años de que tenga relaciones sexuales conmigo, la ley de todos modos toma este acto como violación, porque establece que la edad a partir de la cual la persona adquiere la capacidad para decidir si tiene o no relaciones sexuales son los 14 años. Esta edad se llama técnicamente edad de consentimiento sexual y está fijada en Guatemala por este artículo 173 por la simple interpretación del artículo. Lo repito, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una menor de 14 años de edad, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Es decir, que si hay violencia física en contra de una niña de 13 años para tener relaciones sexuales con ella, es violación. Si yo convenzo a una niña de 13 años para que tenga relaciones sexuales conmigo, de todos modos es violación. Pero si la niña ya cumplió 14 años y yo la convenzo de que tenga relaciones sexuales conmigo, eso ya no es violación. Porque el artículo es claro, solo es delito si yo la fuerzo debajo de los 14 años o por encima de los 14 años o en cualquier momento. O si la convenzo cuando ella tenga menos de 14 años. Porque el momento en que ella adquiere la capacidad para consentir tener relaciones sexuales conmigo son los 14 años de edad. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, pero no, ahí no está diciendo que a partir de los 14 años las personas pueden tener relaciones sexuales. ¿De dónde está sacando este sujeto que hace esta transmisión en vivo esa descabellada conclusión? Sucede que en el derecho, y esto está en nuestra Constitución, y aquí la tengo, la terrible Constitución Política de la República de Guatemala. El libro es muy aburrido, en otro momento hablaremos de la Constitución. Establece las normas más generales del Estado. Esta Constitución, esta norma, es la más importante de todas las que existen. Es la norma madre, es la columna vertebral de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y estas leyes son inferiores a esta. Quiere decir que solo pueden contener lo que ésta les permita contener. Esta es la guía de las leyes de Guatemala, la Constitución. El artículo 5 de esta Constitución es muy claro, es muy pintoresco, ¿ya? Porque contiene lo relativo a la libertad de hacer de las personas. Una pregunta de un niño de 5 años. ¿Y qué podemos hacer las personas en Guatemala? Y la respuesta es, podemos hacer todo lo que la ley no impida que hagamos. Los guatemaltecos tienen la libertad de hacer absolutamente cualquier cosa que la ley no prohíba. Si la ley no me prohíbe tener un gato gris así lindo como este que está aquí, yo puedo tener 1 o puedo tener 10, siempre que no los maltrate, porque el maltrato animal sí está prohibido. El artículo 5 de nuestra actual Constitución, actualmente en vigencia desde 1985, establece libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Lo repito, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Y qué es lo que la ley prohíbe? Lo que la ley prohíbe es tener relaciones sexuales con personas menores de 14 años,
convenciéndolas o por la fuerza, o tener relaciones sexuales con cualquier persona de cualquier edad por la fuerza. La ley no me prohíbe convencer a una niña de 14 años cumplidos para tener relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 50 años o 60 años o soy un mañoso de 70 años y conozco a una niña de 14 años cumplidos, yo tengo el derecho constitucional de convencerla para tener relaciones sexuales conmigo. Porque lo único que la ley prohíbe, que la ley penal establece como delito, es que yo tenga relaciones sexuales con menores de 14. Eso lo prohíbe. Y como solo prohíbe que yo tenga relaciones sexuales con niñas menores de 14, en consecuencia yo tengo el derecho de tener relaciones sexuales con cualquier niña que ya haya cumplido los 14 años de edad. Esa es la interpretación de la ley que nosotros tenemos que tener presente y de la que tenemos que estar conscientes. Ahora, ¿quién es el culpable de esto? Son los diputados. Los diputados son los culpables de esto. ¿Y saben por qué? ¿Sigue grabando? ¿Sí? Ah, perfecto. Hola. Es que tengo aquí un asistente, ¿verdad? ¿Saben por qué existe esta discordancia entre el Código Civil y el Código Penal? Es culpa de los diputados, porque cuando los diputados modificaron el Código Civil, gracias por subir la edad matrimonial a los 18 años, no se ocuparon de concordarla con la violación, que sigue estando solo a partir de los 14 años cuando es que yo convenzo o no convenzo a una persona. No sé si eso queda claro. Es decir, según estas dos leyes, para casarme con una persona, tengo que tener yo 18 años y la niña también tiene que tener 18 años para casarme. Pero para tener relaciones sexuales basta con que ella haya cumplido los 14 años. No sé si queda claro. Esta diferencia, ¿qué es lo que produce? Que si las niñas antes eran vulnerables, porque no solo era legal tener relaciones sexuales, sino que era legal obligarlas a casarse, hoy son doblemente vulnerables, porque aunque ya no es posible obligarlas a casarse, sí es posible que nos acostemos con ellas. Las embarazamos. ¿Y qué pasa con esos niños? Quedan desamparados. El papá los tiene que reconocer, claro que sí, y demás, ¿verdad? Pero vamos al estado de indefensión en que queda una niña a la que le es permitido tener relaciones sexuales desde los 14. Y esto es un debate muy interesante porque algunos podrían decir, no, es que una persona desde los 14 ya podría tener el derecho, porque algunas son muy inteligentes, perfecto, está bien, pero donde surge la distorsión es en la discordancia. La edad matrimonial y la edad de consentimiento sexual, en teoría, deberían estar concordadas y deberían ser iguales. 18, 16 o 20, no sé. Ese es un debate nacional, pero deberían ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es ilegal casarnos con las niñas, pero es legal embarazarlas. ¿Qué opinan de eso? Bien. No sé si tienen preguntas, y si tienen preguntas no sé si las puedo ver. Es que estoy grabando aquí y estoy viendo aquí. Un foco en el manual. Sí, no tenemos presupuesto porque como no tenemos patrocinio. Enfoque. Ah, enfoque. Ajá. Ah, un foco, ok. Es que para enfocar necesitamos presupuesto, un técnico, ¿verdad? Porque como no tenemos presupuesto, no recibimos financiación de ningún partido político, ni de Mariscal Zavala, ni tenemos plata tampoco para tener credenciales de prensa y comprarnos playeras que digan I love New York y esas pendejas. Entonces, no tenemos presupuesto, esto sale como muy sui generis, muy natural. Razón por la cual ojalá que haya valido la pena. El primer intento fue un poco fracasado porque era a las 9 de la noche y ahora lo estamos haciendo a las 9:15, 9:20, pero bueno, espero que haya valido la pena. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer en este momento, pero no sé si tengo internet aquí y no lo sé, no veo preguntas. Compartan este video, por favor. En la medida de lo posible, intentaré grabar un par de videos pregrabados, ¿no? 5 o 6 minutos, y hacer esta transmisión todos los lunes. Si esto fracasa miserablemente, igual lo seguiré haciendo, porque yo como guatemalteco estoy absolutamente harto de que circulen muchas desinformaciones por internet, mucha manipulación. Hay
personas que se dedican a mentir descaradamente o a distorsionar la realidad para confundir y para confrontar. En Guatemala tenemos que hablar de muchas cosas, de las violaciones, del matrimonio, de la historia de Guatemala, miren esta chulada, ¿no? De la Constitución, de la ley electoral, que la tengo por ahí, y de muchos otros temas de los que es importante hablar. La ley electoral y de partidos políticos, qué demonios es la ideología, la izquierda, la derecha. Es que están dividiendo a mi Guate, esas pendejadas. Hay que explicar bien que todo lo que los políticos hacen tiene un fundamento ideológico. Y ese fundamento ideológico se llama ideología. Todos tenemos una. Lo que pasa es que hay una parte de la población que no reconoce que la tiene porque no sabe que la tiene o porque no le conviene reconocer que la tiene, pero todos tenemos una. Gracias por su sintonía, que estén bien, buenas noches y nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, Guatemala nos pertenece a todos, no a unos pocos, a todos. Buenas noches.